Los conflictos sociales son muy antiguos que se remontan a principios de la era cristiana, sino antes. En tiempos del emperador Diocleciano, dice en algunos documentos, ya había problemas sociales. La gente reclamaba, protestaba, que no se les aumentaba el sueldo, que no se les daba las prestaciones que merecían y cosas semejantes. Muy parecido a lo que ocurre hoy día. Hoy día se convocan huelgas, hay demostraciones, hay conflictos, porque hay mucha injusticia social en el mundo. Dios quiere que haya justicia social, que los seres humanos sean justos, que los empresarios paguen sueldos justos y que los obreros, todos los que tienen el compromiso de cumplir con un trabajo, que trabajen, que no sean ociosos, que no actúen con injusticia hacia sus patronos, hacia sus empleadores. Y la Biblia da atención a esa situación. E incluso si se trata de creyentes, la práctica de la justicia social es un requisito divino. Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros el capítulo 5, versículos del 1 al 6 del libro de Nehemías. Este capítulo 5 trata de conflictos sociales, de problemas sociales que surgieron en tiempos de Nehemías y con aquellos judíos que trabajaban en la reedificación de las murallas de Jerusalén y en la misma ciudad de Jerusalén. La meta era terminar las murallas primero y luego reconstruir la ciudad en su totalidad. En el capítulo 5 se comienza de esta manera. Dice allí, entonces hubo. Esa conjunción entonces significa pero hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Hubo clamor de parte del pueblo hacia los hermanos judíos que participaban en la obra, que no estaban actuando justamente. Y Nehemías, con toda franqueza, con toda honestidad, registra aquí en este capítulo las quejas de aquellos hermanos, de aquellas mujeres, de aquellos hombres, de aquellos judíos. Había quien decía, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir.
para poder llenar, satisfacer las necesidades de la familia, la comida diaria, habían pedido prestado grano, y dice allí, para comer y vivir. Las necesidades físicas predentorias de la vida diaria. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Había dificultades. Todo no era gozo y alegría. Había dificultades, había problemas, había hambre, había tristeza. Querido hermano, querida hermana, tú y yo también confrontamos problemas, quizá no tan acuciante como los que confrontó el pueblo en los días de Nehemías. Ellos estaban pasando hambre por las limitaciones, estaban lejos de donde habían vivido por muchos años, tenían enemigos frente a ellos. Ya hemos visto Sanbalat, Tobía, Gesén el árabe y otros más que les acompañaban, de manera que tenían que hacer frente a todos esos obstáculos. Y añade el versículo 3, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y añade el versículo 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para pagar el tributo del rey. Tenían que continuar pagando impuestos. Era requisito pagar impuestos, como lo es hoy, sobre nuestras tierras y viñas. De manera que aquella gente, aquel pueblo estaba atravesando un momento difícil, pero había algunos que se estaban aprovechando de las circunstancias y estaban vendiendo el grano a un precio más alto, estaban vendiendo las frutas y las verduras a un precio más alto. En otras palabras, estaban practicando la injusticia. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Hermano, hermana, es la voluntad de Dios que tú y yo practiquemos la justicia en todo momento, en todo tiempo, que seamos justos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros vecinos. Versículo 5 añade, ahora bien, nuestro campo, nuestra carne, mejor, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros damos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Padres estaban sometiendo a servidumbre, sometiendo a esclavitud a sus propios hijos para tener lo suficiente para el vivir diario, para la comida diaria, para el vestido que necesitaban. Dice el resto del versículo, y algunas de nuestras hijas ya ya estaban en esclavitud,
y no tenemos posibilidad de rescatarlas, no tenemos los fondos, el dinero para pagar y rescatarlas. Y lo triste de todo esto es que quienes estaban esclavizando a esas chicas jóvenes, a esas personas jóvenes, eran los mismos judíos poderosos, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Habían tenido que empeñar sus tierras, empeñar sus viñas, ya habían gastado el dinero, no tenían los recursos, estaban en una situación difícil. Y Nehemías, el hombre de Dios, el hombre de oración, el hombre de acción, el hombre de precaución, pero el hombre de carácter, interviene y dice en el versículo final de este trozo: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías se enojó. Nehemías tuvo, como solemos decir, ira santa y reprendió a aquellos judíos injustos que amaban más el dinero que otra cosa. Dice la Escritura que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero en sí, el amor al dinero. Y aquellos grandes y poderosos de los tiempos de Nehemías amaban el dinero más que a las personas. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo. Tú y yo debemos depender de Dios, no del dinero, no de nuestros recursos. Los recursos son un medio, pero no un fin. Tú y yo debemos depender de Dios, confiar en Dios, esperar en Dios y no en nuestros recursos personales. Nehemías tuvo que hacer frente a aquella situación social seria, donde había personas que estaban sufriendo, estaban padeciendo seriamente, todos los miembros de la familia, por la práctica de la injusticia, por la falta de amor y de compasión de algunos. Dios nos llama. Dios te llama a ti, me llama a mí a ser compasivo, a ser misericordioso, a ser una persona caritativa con un corazón lleno de amor y de misericordia. Alza tus ojos al cielo ahora mismo y pídele a Dios que llene tu corazón de amor, de gracia, de misericordia y de bondad, tal como lo manda el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Él lo dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que Dios te ayude hoy mismo y me ayude a mí ahora mismo a ser un creyente misericordioso. Alcemos nuestros ojos al cielo. Demos gracias a Dios por su misericordia y pidámosle que Él nos ayude y nos guíe y nos enseñe a ser misericordiosos. Amén.